Las tarjetas gráficas son quizás el componente con el cual podemos llegar a ser más quisquillosos, y esto con mucha razón, ya que las tarjetas gráficas no son nada baratas si hablamos en el término de que una tarjeta gráfica es solamente un componente de varios componentes que necesita una PC gamer para poder funcionar. Pero si por otro lado hablamos de tarjetas gráficas baratas, aquí sí que podríamos aplicar un poco el concepto sobre GPUs que podrían ser percibidas como GPUs económicas, como lo sería en el caso de la RX 6600, una tarjeta gráfica de AMD casi perfecta, la cual nos ofrece un rendimiento más que decente por un precio bastante justo. Así que para este video veremos si la RX 6600 de AMD sigue siendo una buena opción en ciertos aspectos, como lo sería su precio en diferentes países, Argentina, o si esta sigue valiendo la pena por el rendimiento que nos ofrece a día de hoy. La RX 6600 es una tarjeta gráfica de AMD que cuenta con 8 GB de memoria VRAM GDDR6 y esta se conecta mediante un puerto PCIe 4.0 por 8 líneas. Es una gráfica perfecta para usarlo con procesadores de AMD como un Ryzen 5 5500 o un Ryzen 5 5600G o también un Ryzen 5 5600 normal, o también para usarla con procesadores de Intel, como por ejemplo con un Intel Core i3 12100F o un Intel Core i5 12400F. Su rendimiento es muy bueno si la comparamos con otras gráficas, como por ejemplo con una RTX 3050, ya que aunque ambas GPUs cuentan con 8 GB de memoria VRAM, la RX 6600 tiene un mejor desempeño, y eso que costando muchísimo menos, ya que esta gráfica se puede encontrar en la mayoría de países por unos $200 aproximadamente. Es un precio que está bastante bien para esta gráfica para jugar y para streamear, ya que la RX 6600 tiene un códec para hacer streaming sin tener una gran pérdida de rendimiento o de FPS. Tal vez muchas personas dicen solamente por decir de manera un poco vaga que las gráficas de AMD son malas para ese tipo de tareas, y esto es algo no tan cierto. Es cierto que las gráficas de AMD no tienen las mejores tecnologías si las comparamos con las gráficas de Nvidia, pero esto solamente pasa con ciertos escenarios o tareas. Por ejemplo, en streaming, no hay tanta diferencia si hacemos una transmisión de manera casual en una resolución de 1080p a 60 FPS, pero si comparamos las gráficas de AMD con las gráficas de Nvidia en otras tareas como lo sería el renderizado de modelos en 3D, en este caso sí se podría notar un mejor desempeño con las gráficas de Nvidia, pero no te preocupes, ya que si quieres empezar en esto de la creación de contenido por un bajo precio, las gráficas de AMD funcionan perfectamente. Y uno, no soy fanboy de AMD, y dos, los drivers de AMD no son tan malos como se dice. Esto se ha estado corrigiendo desde la salida de las RX 6000. De hecho, los drivers de Nvidia tampoco son perfectos. Obviamente es normal que los drivers de ambas gráficas a veces fallen. Eso es normal y pues está piola. Bueno, no está piola, pero es normal. Pero el único consejo que he visto por ahí sobre los drivers de AMD es que estos no son malos, sino que Windows automáticamente actualiza los drivers de la gráfica por unos drivers más genéricos, y por esto estas GPUs pueden tener fallas como un menor rendimiento o cierres de programa en momentos inesperados. Así que lo mejor que podemos hacer en estos casos es primero descargar los drivers de la tarjeta gráfica desde su sitio oficial, y luego de eso descargar el software de AMD llamado Adrenaline, un software de AMD que nos permite configurar por completo todas las funciones de la GPU. Este software de AMD también funciona con los APU de Ryzen, como el legendario Ryzen 5 5600G. Esta tarjeta gráfica salió a finales del año 2021 y esta sigue siendo una muy buena GPU. Cualquier juego que le pongas se va a desempeñar muy bien en una resolución de 1080p con buenos gráficos y a muy buenos FPS. Por ejemplo, con The Last of Us, en gráficos medios en una resolución de 1080p tenemos muy buenos FPS y se ve muy bonito. Otro juego es el Cyberpunk 2077. En gráficos altos y usando un poquito el FSR tenemos más de 60 FPS. A pesar de que esta gráfica no es la mejor para Ray Tracing, el juego se sigue viendo bastante bien. Y la verdad solamente me gustaría jugar este juego para vengarme con Adam Smasher. Los que vieron la serie de Cyberpunk entenderán esto perfectamente. También en Resident Evil 4 Remake, en gráficos altos va por arriba de los 60 FPS. En mi opinión nunca fui tan fan de Resident Evil 4, pero sí del Resident Evil 6. Sé que estos dos títulos no tienen comparación, pero como se ve actualmente ese Resident Evil 4 sí sería un juego que jugaría. Además de eso la jugabilidad es diferente y más moderna. La RX 6600 sigue estando muy bien para jugar a todo en 1080p, sigue habiendo muy buen stock de esta gráfica y puede ser un poco más fácil de conseguir en algunos países a diferencia de otras tarjetas gráficas. Juego que le pones, juego que te corre, pero te vas a ir para atrás. Ok, no. Como estaba diciendo, la RX 6600 en mi opinión sigue siendo casi perfecta. Si en tu caso ya la compraste, 1. Realmente felicidades. Este video no es para decir que la RX 6600 es mala o que ya no vale la pena. Y 2. Me gustaría mucho que comentaras qué tal ha sido tu experiencia con esta tarjeta gráfica. Esto para ayudarme a mí para saber un poquito más de este tema y para ayudar a muchísimas más personas. Pero, si tienes pensado en comprar esta tarjeta gráfica, también me gustaría que investigaras un poco la RX 6650 XT.
La diferencia de precios a veces no es tan grande, y por esa diferencia de precios la diferencia de rendimiento es bastante notable. Aunque eso de los precios depende de la situación económica de cada país, ya que yo antes solamente decía los precios basándome solamente en los precios de Amazon Estados Unidos, pero he visto en algunos de sus comentarios donde me dicen que por ejemplo en Argentina no tienen acceso a las compras en Amazon por sus políticas sobre la exportación e importación de productos. Me quedo sin aire. Algunos de ustedes también me han mencionado que es más fácil conseguir una tarjeta gráfica en su propio país que comprándola en Amazon. Por eso comprar un componente o en este caso una tarjeta gráfica a veces puede ser bastante fácil pero a la vez un poco difícil. Así que de mi parte disculpa si antes cometía este pequeño error en algunos videos y pues está bien. Bueno, como decía, si puedes comprar la RX 6650 XT, excelente, o hasta incluso mejor una RX 6700 XT de 12 GB. Aunque si vas a comprar la RX 6600, esta gráfica sigue estando bastante bien, para jugar en 1080p con gráficos altos. Y bueno gente, como siempre nos vemos en la próxima. Recuerda que si tienes alguna duda muy elaborada o quieres hablar conmigo sobre algo, me puedes escribir aquí a mi Insta MaromasTech. Estará apareciendo por aquí abajo del logo porque el video ya se acabó. Adiós.